Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Hablemos de Ciencia con Patricia Burgos. Soy Patricia Burgos y hoy día estamos con la doctora Lorena Lobos González, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en bioquímica de la Universidad de Chile. Actualmente, doctora Lobos es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y líder del grupo de investigación en dinámica tumoral mamaria, donde desarrolla investigaciones centradas en el cáncer de mama. Así que para nosotros es un gusto tenerla hoy aquí con nosotros. Lorena, al leer tu historia, me quedó súper claro que la curiosidad te ha acompañado desde que eras muy pequeña. Me gustaría preguntarte qué rasgos de esa niña que amaba esos laboratorios en el patio de tu casa siguen presentes hoy en tu investigación actual. Hola Patricia, sí, a ver, te cuento que hasta el día de hoy, cuando de repente nos reunimos con nuestro grupo de investigación, hay veces en que esta capacidad de asombro como que permanece, entonces siempre dibujando y siempre como trazando líneas en la discusión científica, entonces cuando hay algo que me sorprende y es algo nuevo y algo que no se ha hecho, me siento como esa niña que estaba en el patio viendo si el caracol tenía huevo o era por crías vivas. Entonces se sigue manteniendo. Entonces cuando el dibujo, o cuando la forma o cuando los colores resaltan, como que se me alegra el día, se me alegra todo. Así que yo creo que continúa todavía esa capacidad. Ha habido mucho color en tu vida. Ha habido mucho color, sí, Qué mucho bueno. color. Antes de hablar de tu investigación, me gustaría que retrocediéramos también algunos años y que nos contaras un poquito dónde naciste, cómo fue tu infancia en los Andes y qué experiencias te llevaron finalmente a descubrir que querías dedicar tu vida a la ciencia. Bueno, yo nací en Santiago, pero toda mi familia es de los Andes. Desde siempre, desde chica, tuve la fortuna de tener dos hermanos y formamos como un trío. Entonces, este trío de mosqueteros, como nos decíamos nosotros, estábamos todo el tiempo tratando de buscar cosas distintas, qué es lo que estaba pasando. Y tuvimos la gran suerte de vivir en una casa muy grande, esas casas como coloniales que tienen sitios muy antiguos. Entonces teníamos de todo tipo de árboles frutales y de todo tipo de animales que llegaban, incluyendo ratones que pasaban por una acequia que cruzaba el terreno. Y con mis hermanos no éramos muy tranquilos, entonces esta idea de sacar la savia del níspero y curarnos las heridas para que no nos vieran nuestros papás, fue desarrollando una capacidad tal de observar y de tratar de entender cómo funcionaba la vida, que de hecho me impulsó a seguir siempre imaginándome como una científica loca así en un laboratorio, así haciendo experimentos y encontrando una molécula fantástica. Y también al mismo tiempo impulsó a mis hermanos. Mi otro hermano es biólogo, Omar es biólogo, y mi hermano José Rodrigo fue ingeniero civil químico. Él falleció lamentablemente, pero los tres fuimos capaces de disfrutar la vida y la observación de cosas que nos hicieron tratar de generar algo que dejarle a los demás. Qué lindo. Yo supe que, bueno, como muchas de nosotras, que tú has admirado siempre a Marie Curie. Y Marie Curie, para quienes no la conocen, es una pionera de la ciencia que abrió caminos para muchísimas investigadoras a nivel mundial y que fue la primera persona en la historia en recibir 2 premios Nobel. Si hoy tuvieras la oportunidad de encontrarte con ella, ¿qué le preguntarías? ¿Y qué consejo le pedirías a esta destacada científica? Sí. Bueno, yo hice, como le llaman, un piñera cosa. Esto es a modo de comentario chistoso. Fui a ver el escritorio de Marie Curie y no se podía cruzar una barrera. Entonces, en el momento en que el guardia se movió, me pasé por debajo de la barrera y traté de ir a sentarme al escritorio. Claramente me pillaron y me retaron. Mi marido estaba al otro lado tratando de sacarme una foto. Y lo quería hacer porque
no podía entender, y eso es algo que me gustaría preguntarle, no podía entender cómo, sabiendo que su cuerpo se estaba deteriorando, que habían dolores y que había un decaimiento en su cuerpo, no frenó. No frenó y siguió adelante, consiguió los 2 Nobel, después sus hijos siguieron y obtuvieron premios Nobel. Entonces, me gustaría preguntarle cómo es capaz de sobrellevar, cómo fue capaz de tomar una energía, de dónde la sacó para seguir adelante pese a todo lo que le estaba pasando. Entonces, esa es una pregunta ¿cómo no se rindió? Porque uno tiende de repente a rendirse. Entonces, ¿de dónde ¿de sacaba esa dónde sacó motivación? eso? En aquellos tiempos, además. Sí, que Claro. ahora era muy, muy difícil. Entonces, ¿de dónde sacó esa fuerza? ¿Cómo la obtenía? Entonces, esa sería mi única pregunta, sí, que creo que traería todo el resto de las respuestas. Y me imagino que esa energía que tú quisieses mantener en el tiempo y que me imagino que también inculcas en la gente que te rodea, es la que te permite hoy día estar con pasión trabajando en la investigación que haces. Sí. Y antes de entender en simple tu investigación, me gustaría preguntarte sobre la enfermedad que estudias. ¿Qué es exactamente el cáncer de mama y por qué esta patología se ha transformado en el cáncer más frecuente en las mujeres? Ya, a ver, primero no tenemos respuestas de por qué es la patología más frecuente y tampoco tenemos respuestas de por qué hace unos 10 años hasta la fecha el impacto ha sido en mujeres de menor edad. Las razones, hay muchas posibilidades, hay muchas hipótesis, pero no tenemos una respuesta concreta. Creemos que es sedentarismo, obesidad, malnutrición y muchos compuestos químicos que están en los desodorantes, hay pseudohormonas sintéticas que están en los perfumes, que creemos que pueden generar ciertos desórdenes metabólicos, pero no tenemos la respuesta. ¿Por qué esta enfermedad? Esta enfermedad es porque todos los meses de todos los años, en el mes rosa que todo el mundo llama, que es el mes de octubre, que es el mes de llamado a la conciencia y a prevenir el cáncer de mama, uno siempre lo ve como el mes rosado y como que hay unas campañas muy importantes, pero cuando por primera vez hace como yo creo que unos 12 años atrás me acerqué realmente a qué es lo que es el mes rosa, me di cuenta que había muchas mujeres que en el mes rosa en realidad lo que quieren hacer es aprovechar la mamografía gratuita porque no alcanzan a hacérsela durante el año, aprovechar a hacer sus test ginecológicos completos y entre medio uno ve a pacientes que tratan de acelerar sus diagnósticos. Entonces, ese mes rosa se transformó en el desafío de decir, esto no es un mes rosa, en realidad es una alerta y lo que tenemos que hacer es que todo el año debe ser prevención y cuidado para las mujeres. Entonces, acercarme a las fundaciones como Somos Fabulosas, con Mila, o acercarme también a Cojín con Corazón, donde su líder o su directora o su creadora falleció lamentablemente hace, yo creo que casi ya un año atrás, que le decían la negrita. Entonces, escucharlas a ella y que te dicen, sabes que el mes rosa es una herramienta que usamos para visibilizarnos, pero tenemos una enfermedad que nos deteriora, que nos quita energía, que nos va cansando a tal punto en que después ya no nos podemos levantar, donde además hay una pérdida de memoria. Uno dice que hay un desafío. Aquí hay un desafío, necesitamos ayudar a estas mujeres, necesitamos encontrar alguna terapia que no les genere los efectos colaterales que tenemos hoy en día y necesitamos decirle a las mujeres que tienen cáncer en estos momentos, oye, ¿sabes qué? En Chile, científicas, estamos tratando de buscar una solución para que tu terapia de verdad sea menos dolorosa, para que tu calidad de vida sea mucho mejor y tratar de detener este avance. Por eso que lo llamamos dinámica tumoral, porque sabemos cuán diferente es el cáncer de mama entre todas las mujeres, pero sabemos que el desafío que tenemos como en la investigación para llevar a la traslación médica también requiere mucho esfuerzo, mucha resiliencia, y es como un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es como Curie, nos caemos una y otra vez, pero hemos seguido levantándonos todas las veces y en eso estamos. No, es algo que lo personal también me ha motivado muchísimo y sobre todo porque las cifras nos colocan una tremenda alerta
y evidentemente que tenemos que preocuparnos de la paciente, pero también nos tenemos que preocupar de la prevención. Y en prevención tú mencionaste el concepto de cómo el entorno, de cómo lo que comemos, de cómo los productos que consumimos, por ejemplo, para la estética o para un desodorante, hablaste. Sí. ¿Cómo está Chile hoy en términos de educación? ¿Estamos educando bien a las generaciones que probablemente muchas de esas mujeres en 20 o 30 años pudieran desarrollar una patología, pero que pudieran, con conocimiento, poder cambiar el estilo de vida, hacer cambios que a lo mejor repercutan en 20 años más de manera muy positiva? Estamos cortos, quedamos cortos. Las campañas preventivas son masivas en octubre. Sin embargo, la concientización de la nutrición, del ejercicio, de la toxicología es algo que debería ser permanente. En algunos colegios durante la Semana de la Ciencia se habla harto de patologías que son como crónicas, cardiovasculares y ambientales que pueden generar algún tipo de tumores o cáncer, ¿cierto? Pero no alcanzamos a llegar. Nos faltan recursos para que las campañas sean más potentes. ¿Mejores comunicadores también? Sí, mejores comunicadores. Igual debo reconocer que Daniel Silva del Mega nos ayuda un montón. Sí. Él es un seco con nosotros, siempre nos apoya. Pero nos falta también llegar a las comunidades rosas. Las personas que van a estar viendo este podcast se van a dar cuenta que si ustedes van al Instagram o van al Facebook, hay grupos de comunicación de pacientes y están asustadas y no saben qué es lo que les va a pasar con la quimio, qué les va a pasar con la radio. Alguien pregunta qué es lo que pueden comer, alguien pregunta qué es lo que les quitaría más del dolor comer, o qué les va a quitar dolor, y esa información no está. Entonces, si esa información no está, significa que no la estamos dando ni desde el Estado ni desde los lugares que más se necesitan. A lo mejor las clínicas privadas tienen nutrición oncológica o tienen tratamientos de preparación para una quimioterapia, pero eso no es el masivo, eso no es la masificación nacional. Entonces estamos cortos en ese desarrollo. Ahora me gustaría entrar en tu investigación. Me gustaría entender y que le explicaras al público que va a ver esta entrevista, que nos pudieras hablar en palabras muy simples, ¿qué estás estudiando hoy en cáncer de mama? Ya, mira, yo lo voy a explicar de una manera como muy coloquial, pero es para que todas las personas que nos puedan escuchar lo entiendan. Cuando una mujer desarrolla un tumor en la mama, este tumor, las células que están acá, son capaces de secretar, de liberar unos saquitos. Y quiero que aquí se lo imaginen igual que los Pokémon. Es exactamente lo mismo. Todas las personas que saben quiénes son los Pokémon, y de aquí lo saben desde la abuelita por los nietos y las mujeres que tienen mi edad porque sus hijos también ven los Pokémon andan en unas Pokébolas, ¿cierto? Estas Pokébolas, depende de lo que tienen adentro, es el efecto que hacen. Entonces, si yo tengo a Pikachu dentro de la Pokébola, yo voy a tener una destrucción o voy a generar un efecto positivo porque voy a destruir algún villano. Pero si tengo un Raichu o tengo uno de esos dragones naranja, que no me acuerdo cómo se llaman, lo que voy a hacer es destruir algo bueno. El cáncer de mama hace exactamente lo mismo y todos los cánceres hacen lo mismo. El cáncer se comunica a través de pequeñas pokebolas o saquitos celulares que andan en el torrente sanguíneo y que lo que hacen es salir de la mama, se dan vuelta por el cuerpo y llegan a otro lugar. Y cuando ese saquito llega a otro lugar, si ese saquito es una pokebola mala, por decirlo de alguna manera, lo que va a hacer es deteriorar el lugar donde llega. Entonces, si el saquito me llega al hígado, en el hígado se va a generar una lesión o un daño de tal manera que es muy probable que haya metástasis en ese lugar. Entonces, eso es lo que estudiamos nosotros. Nosotros hemos tenido la gran suerte de tener un proyecto donde nos acercamos a pacientes de cáncer de mama en el Instituto Nacional del Cáncer y en el Hospital de La Serena. Sacamos muestras de sangre de mujeres que nos donaron
y hemos estudiado estos saquitos moleculares. Y en estos saquitos nos hemos dado cuenta que hay alguna proteína, que se llama lactaderina, que es una proteína que es absolutamente nociva para la mujer y que ayuda al cáncer para que haya más metástasis. Entonces, nuestro foco es detener esa comunicación. Queremos atrapar estos saquitos, que no vayan donde tienen que ir, y todo nuestro esfuerzo está en eso. Antes de que después te voy a pedir que vuelvas a explicar lo de la lactaderina, pero quisiera que explicaras estos saquitos, que me encanta la forma en que lo estás explicando. Llevan algo, Sí. llevan algo dentro. Y ahora la pregunta es más como una académica, una profesora. Nosotros tratamos de enseñar la biología de una manera simple, pero siempre enseñamos que la vida está constituida de diferentes tipos de biomoléculas. Correcto. Y no son tantas. Entonces, estos saquitos, ¿qué biomoléculas tienen? Porque tenemos un número acotado de biomoléculas. ¿Cuáles tienen cuáles tienen en mayor proporción? Ya, eso es lo más, ¿cómo decirlo? Es lo más astuto de este villano, porque estos saquitos moleculares, que se llaman vesículas extracelulares, tienen un contenido biomolecular que es igual al de una célula. Tenemos lípidos, proteína, DNA, RNA no codificantes, tenemos algunas enzimas. Entonces, estos saquitos son como si fuesen una especie de subcélula, pero sin estar vivos. Entonces son paquetes de información con todas las biomoléculas que se conocen, que son capaces de reprogramar una célula cuando una célula los recibe. Ok, entonces este saquito tiene muchos de los componentes que están dentro de la célula, Sí. pero sabiendo lo que tiene una célula, estos saquitos no tienen, por ejemplo, mitocondrias, no tienen retículo endoplasmático en demasía, no tienen organelos, no tienen un núcleo no hay establecido. No, pero sí hay componentes mitocondriales. Hay componentes del núcleo. Sí hay componentes nucleares, sí hay componentes de retículo, por eso que Hay una clasificación de qué es lo que va a estar en esa, claro, ¿cómo le llamaste tú? En esa dinámica, en dinámica, esa secreción de este villano. Así. Sí, pero además es súper importante para todos quienes nos escuchan. Todas las células vivas, desde la planta, el insecto, todas las células secretan estas vesículas. Por lo tanto, por eso yo hago la analogía a los Pokémon, porque van a haber pokebolas buenas y pokebolas malas. Y pokebolas malas, claro. Entonces, es muy importante decir que el componente molecular está completo en estas vesículas, pero ¿qué tipo de componente o quién secreta la vesícula es un poco la función que tiene, ¿sí? O sea, convivimos en nuestro cuerpo humano con un sinfín de distintos tipos de estas bolitas, pero de estas vesículas extracelulares, y un repertorio puede ser extremadamente bueno y otro puede ser malo. Puede ser dañino para el individuo, claro. Hay vesículas, por ejemplo, que se pueden extraer de la miel. Hay gente en Chile que investiga vesículas de la miel o desde la jalea real, desde las paltas, y se han visto los efectos beneficiosos en cierres de herida, en cicatrización. Ahí está Cristina Chu, ¿cierto? Hay otras investigadoras que observan cómo a través del colon, el colon cuando tiene una inflamación, porque hay una mala nutrición, las células del colon también secretan estas vesículas y estas vesículas generan más inflamación y entonces aparece un pólipo y después viene cáncer nuevo, después de esta generación del pólipo. Entonces es como la vesícula podría ser como que tratar de pensar lo que si yo tomo una muestra de sangre de una persona, yo podría tener un patrón de vesícula y viendo quiénes son estas vesículas y qué contienen, yo podría decir, ¿sabes qué? Tú tienes un patrón un poco inflamatorio de tus vesículas, tu alimentación está mal, hay riesgo de cáncer intestinal o hay riesgo de un pólipo en colon. Entonces, creemos y estamos muy
claras en que las vesículas extracelulares son testigos de una realidad celular, y esa realidad celular a su vez es una realidad del tejido que le está ocurriendo algo. Perfecto. Y tú siempre comentas de que el tumor está siempre conversando con su entorno. Sí. Y esa conversación con su entorno, yo me imagino que no es tan fácil de entenderla. Tú ahora estás comentando que estarían estos componentes, estas vesículas, y hay muchos elementos con los cuales conversa. Entonces, me gustaría que te explayaras un poquito en cómo ves tú la conversación de un tumor con tejido sano, con tejido graso, con el entorno. Ya. Aquí también, para quienes no nos van a ver, cuando yo tengo una célula tumoral, y tratan de imaginárselo quienes están viendo el podcast, cuando nosotros tenemos una célula tumoral, alrededor de esta célula yo voy a tener tejido graso, voy a tener fibroblasto, voy a tener células musculares, voy a tener endotelio, que es vaso sanguíneo. Esta célula tumoral va a empezar a secretar estas vesículas, ¿sí? Les voy a contar una cosa que es muy fácil para que comprendan por qué decimos que el tumor transforma el microambiente. Cuando nosotros somos capaces de purificar estos saquitos, estas vesículas de la célula tumoral, y la ponemos en contacto con la célula del tejido adiposo, el tejido adiposo en general es una célula muy gordita, que tiene un volumen redondo de almacén graso muy potente, y cuando vemos que estas vesículas entran, o cuando lo que secreta la célula tumoral está en contacto con este bolita de grasa, por decirlo de alguna manera, lo que hemos observado es que esta bolita de grasa se deslipida. ¿Qué significa eso? Significa que baja su volumen, se aplasta, libera ácido palmítico hacia afuera y libera un montón de ácidos grasos fuera, pero esta célula que quedó transformada ya no es un ácido graso, tampoco es una célula tumoral, pero tampoco es un fibroblasto, ni tampoco es un epitelio. Se transformó en algo extraño, y a eso algo extraño nosotros lo llamamos adipocito asociado a cáncer. Así como también hay fibroblastos asociados a cáncer, o como hay también macrófagos asociados a cáncer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dinámica tumoral en el microambiente, lo que estamos diciendo es que el tumor no solo es la célula tumoral en sí la que prolifera y está generando un daño, sino que ella transforma y desregula su entorno para que su entorno sea, y esto es como una dictadura, ella hace una transformación del entorno para que trabajen de alguna manera para su propio beneficio. Entonces, el adipocito se deslipida y esos lípidos se los absorbe la célula tumoral, entonces la célula tumoral ahora tiene mucha más energía, prolifera más, el tumor crece más, el endotelio se abre, entonces la célula tumoral es capaz de penetrar el endotelio y va a hacer metástasis en algún foco. Entonces, esos son los ejemplos más claros de lo que es la transformación del microentorno a través de las vesículas. Tú has mencionado una palabra que para mí, como bióloga celular, es muy potente, que es la dinámica. Sí. Y cuando enseñamos biología, lo que tratamos de transmitir es que una célula jamás es estática, ni siquiera cuando estamos durmiendo, ni siquiera cuando pudiera haber un coma inducido, no. Las células están activas. Pero al escucharte también me llama la atención el que ese dinamismo, que es fundamental para la vida, de alguna manera lo aprovechan estas células cancerígenas, quizás con un dinamismo 2.0, de alguna manera lo aceleran o lo hacen inclusive mucho más potente, porque el dinamismo es una pieza fundamental. Entonces, uno pudiera de alguna manera frenar ese dinamismo de la manera más específica y sofisticada posible para no atacar el dinamismo propio de la vida, porque no queremos atacar a las células buenas, queremos atacar a las células malas. ¿Cómo en ese contexto tú colocas a la lactaderina? Porque tú has mencionado una molécula. Sí. Primero, ¿qué es la lactaderina? ¿Es una proteína? ¿Es material genético? ¿Qué es? Sí. La lactaderina es una proteína que participa... De aminoácidos. Una proteína, ¿cierto? Está formada por aminoácidos
tiene una estructura como si fuese una especie de corazón con una colita, para que se la puedan imaginar. La lactaderina es una proteína que participa en un proceso muy esencial en las mujeres, que es el proceso de la lactancia. Las células de la glándula mamaria tienen una concentración de lactaderina baja normalmente, y cuando la madre está en embarazo y en el tercer mes empieza a prepararse la glándula mamaria para la lactancia, la lactaderina se sobreexpresa, y cuando ya la madre está dando leche a su guagua, la lactaderina se va en los saquitos de grasa que van de la leche materna hacia la guagua. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo la lactaderina ahí? Entonces, como yo les dije que la lactaderina es una proteína que tiene como una estructura así como una especie de corazón con colita, por un lado la lactaderina se une a macrófagos, que son células de la defensa de un individuo, y por el otro lado se une a células que están un poco alteradas. Entonces, cuando la madre le entrega leche materna a su guagua, lo que está entregando es lactaderina, que en realidad es defensa inmunitaria. Entonces, la lactaderina es un puente de presentación de antígenos. Eso significa que la lactaderina tiene un rol en ayudar a la estimulación inmunológica. En la guagua. Por eso que dicen, si tu hijo se va a resfriar, dale harta leche, harta leche. Estarían dando harta lactaderina. Claro, entonces incluso les voy a comentar que hay un grupo en China que patentó la lactaderina humana para uso en vacas transgénicas para generar una leche humanizada que sea de estimulación inmunológica. ¿Ya? Entonces ellos tienen vacas que dan leche con lactaderina de estructura humana para que la leche sea más potente inmunológicamente. Dicho esto, ¿Por qué entonces una molécula ¿por qué una molécula que está súper bien? Entonces esto es como... ¿Cómo lo conectas con el cáncer ahora? Esto es, por eso es que es muy interesante, porque esto es igual lo que uno le dice a su hijo en la adolescencia: si tú tienes mala junta, vamos a tener un problema. Entonces, para que tengan ojo, la lactaderina, cuando está en su rol mamario, en su rol de presentación antigénica, está perfecto. Pero sin embargo, cuando la mama ya deja de dar leche, esta cantidad de lactaderina baja, y en el año 80 se descubrió en unos tumores mamarios que en un tumor mamario la lactaderina empezó a sobreexpresarse después. Entonces, del año... O sea, estaba elevada, claro, cuando no estaba... No hay lactancia, y de repente en el tumor había mucha lactaderina. Y eso empezó a observarse y a estudiarse desde el año 80 hasta el año 90. Entonces hay muchos artículos científicos donde hay biopsias de mujeres con cáncer de mama de distintos tipos, y se observó que mientras más agresivo el cáncer de mama, más lactaderina, más de esta proteína había en el tumor. Entonces uno dice, dime con quién anda y te diré quién eres, una cosa parecida. Entonces la lactaderina, cuando hay un tumor, su rol de presentación ahora lo hace de una manera que no es adecuada. Ya no es un estimulador inmunológico, sino ¿hace que todo lo contrario? Está ayudando a la célula tumoral a hacer cosas. Desde el año 90 hasta la fecha, lo primero que pasó es lo que les conté hace un minuto. Empezaron a salir muchas patentes que bloquearon hartos estudios de lactaderina, sobre todo estas patentes donde usaban a la lactaderina como estimuladores inmunológicos, pero nadie se había puesto a observar qué pasaba con la lactaderina en sangre. Entonces, en el año como 2014, un grupo en Inglaterra midió lactaderina en sangre en mujeres con cáncer de mama y no encontró ninguna relación. O sea, en el tumor había la alta lactaderina, pero en sangre no, entonces no servía ni como biomarcador, ni como para ver si el pronóstico del cáncer estaba bien. Pero sin embargo, nosotros, que nos gustaban mucho estas vesículas extracelulares, estos saquitos, detectamos lactaderina dentro de estos saquitos. Y entonces medimos lactaderina dentro de los saquitos plasmáticos de estas vesículas, en esa fracción. En esa fracción, pero ahora de pacientes con cáncer de mama. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando una paciente tiene cáncer de mama, sin importar el subtipo, ni triple negativo, ni HER2 positivo, pero su estadio es muy avanzado, sobre 3, la concentración de lactaderina en estas vesículas es muy alta. Mucho más alta que una persona normal y mucho más alta
que una persona que recién está iniciando algún tumor. Por lo tanto, la sospecha es, la lactaderina entonces, ¿qué está haciendo? Porque está el saquito, que tiene todas estas biomoléculas que hablamos, y tenemos la lactaderina aquí. Entonces, ¿qué está haciendo la lactaderina en saquito? Entonces, ahí está nuevamente. La lactaderina ahora es un puente. Entonces, si el saquito o la vesícula extracelular tiene un componente que es prometastásico y la lactaderina está afuera, la lactaderina va a ir a una célula que la va a recibir por uno de sus dominios, por uno de sus lados que les dije yo recién, y va a ayudar y a facilitar y a hacer más eficiente la endocitosis o la entrega de O sea, en contenido. un contexto de cáncer, la lactaderina estaría ayudando al tumor. Es una promotora de metástasis. Okay. Eso es lo que hemos visto. Pero de alguna manera entonces la célula tumoral o el tumor como que se quedó como desprogramado, como casi creyendo que está dando leche, pero en realidad no, porque está generando una proteína que normalmente se está expresando en un contexto de lactancia. Quedó como un programa. ¿Hay alguna relación de ese cáncer con mujeres que dieron leche o con mujeres que no dieron leche? No tenemos la estadística para saberlo, pero de todas las pacientes que nos dieron en algún minuto muestras sanguíneas, yo creo que todas fueron mamás excepto una, por lo tanto no es fácil de sacar esta respuesta. No tenemos cómo. Y en este momento tú estás trabajando, entiendo, en un proyecto FONDEF. Sí. Y también en un proyecto Fondesit regular, sí. Por lo tanto va a haber mucho conocimiento en los próximos años respecto a este tema. Sí, pero lo más interesante es que, ¿se acuerdan o te acuerdas que te mencioné recién que lo que nosotros queremos es, en esta dinámica de comunicación, nosotros queremos detener la comunicación? Claro. Si uno detiene la comunicación entre una madre y un padre, el hijo siempre hace lo que quiere. Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Nosotros queremos detener la comunicación. Y si sabemos que la lactaderina es un facilitador de la comunicación, nuestro FONDEF actual es una terapia génica para bloquear a la lactaderina. Perfecto. Y la lactaderina, solo que te interrumpa, pero la lactaderina, tú antes habías hablado del dinamismo. Sí. ¿Hay algo que pudiera indicar que la lactaderina potencia el dinamismo celular, la dinámica celular? Sí, la potencia porque facilita la comunicación a través de las vesículas. Ok, entonces, es una cosa que está todo relacionado. Es un puente, yeah. Entonces hemos usado en experimentación, hemos usado la lactaderina sola y el efecto de la lactaderina sola, si bien es como potenciar, por ejemplo, proliferación o genera algunos cambios en la célula tumoral, cuando la lactaderina está en las vesículas, el efecto es mucho mayor. Y si uno bloquea la lactaderina en las vesículas, o uno bloquea la lactaderina total que ande circulando en vesícula y no en vesícula, uno frena capacidades metastásicas. Y eso es un artículo que publicamos en 2024, y es que frenar la lactaderina frena un estadio que les pasa a las pacientes, y aquí todas las personas que han tenido pacientes con cáncer deben comprender al tiro lo que les voy a decir, que es la citis maligna, y es cuando su pariente, su mamá, su tío, su prima, se les empieza a poner la guatita grande, y adentro de esa guatita lo que hay es un líquido que está lleno de células que son células tumorales, y lo están pasando muy mal. Bueno, el bloqueo de la lactaderina baja esta citis maligna, y eso significaría que no podemos detener el cáncer todavía, no podemos detener la metástasis, pero la calidad de vida de esa paciente sería muchísimo mejor, porque frenar la lactaderina no estamos buscando quimioterapia, estamos buscando una terapia dirigida sin efectos toxicológicos. Perfecto. Sí. Entonces vas a estar en la búsqueda de poder entregar herramientas para poder reducir los niveles de esta lactaderina, pensando, me imagino, a futuro de poder establecerlo como una terapia que pueda ayudar en los tratamientos avanzados. Sí. No, excelente. Y respecto a eso, obviamente que una pregunta que es muy importante aquí, y para mí particularmente, me encantaría que tú, con toda tu experiencia científica, nos pudieras decir cómo ha sido para ti como mujer poder enfrentar la ciencia y poder además estar tan apasionada en un problema científico de mujeres. Es largo de decir, pero ha sido un tremendo desafío. Es muy difícil el camino de ser estudiante de doctorado, tener hijos,
casarse, mantener una familia, seguir haciendo ciencia, dirigir tesistas, tener proyectos. Es un camino difícil porque durante toda esta trayectoria nos ha costado mucho tener beneficios para lograrlo. ¿Por qué nos ha costado? Porque primero no tenemos ficha social, porque somos profesionales universitarios con programas de doctorado, magíster o postdoctorado, entonces no tenemos la ficha. No tenemos una ficha social, por lo tanto no tenemos ni bono por hijo, ni sala cuna gratis, no tenemos esos beneficios. Cuando fue el primer gobierno de Michelle Bachelet, nosotros como asociación y un grupo generamos la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado y una de las cosas que peleamos en ese momento fue tener, como estudiantes de doctorado de un programa de posgrado, fue tener pre y postnatal. Lo cual lo logramos años después, y eso significaba que cuando tú estabas embarazada, mientras estabas tipeando tu tesis doctoral, o si estabas en el laboratorio y tenías la suerte de tener que tu director de doctorado era una persona que comprendía la situación y te dejaba ir con la guagua al laboratorio algunas veces para las reuniones, entonces uno comprendía que tenía una buena cabida ser mamá y ser científica al mismo tiempo. Habían personas que no tenían esa suerte y uno no podía ir con sus hijos al laboratorio. Así que yo ahí entre medio debo decir que tuve un tutor que es Andrew Quest en mi doctorado, que fue fantástico conmigo, y tuve la suerte además de tener durante toda mi trayectoria jefes, por decirlo así, o directores de programa o directores de centro como Marcelo Esquer o también como el doctor Luis Burcio, que siempre me permitieron ir con los niños al laboratorio cuando no se podía hacer otra cosa. Hay algo que tú mencionaste que a mí me gustaría explicarlo mejor y que estoy también consciente de que eso es así. Tú mencionaste la ficha social. Sí. Y como investigadora y como académica que ha guiado tesis de doctorado y que algunas de esas tesis de doctorado han sido mujeres que han sido madres durante el proceso, me tocó vivirlo. Es decir, una mujer profesional, pero que había entrado en la vida académica para hacer un posgrado, no calificaba para poder tener acceso a la sala cuna, que hoy día está todavía, hemos avanzado muchísimo como país, seguimos tratando de perfeccionarla en el Senado, pero me llamó profundamente la atención en esos años, te hablo de varios años atrás, que una mujer que quería ir a una sala cuna que estaba muy cercana, por lo demás, a donde estaban los laboratorios, la respuesta en ese minuto fue: usted no califica porque usted es profesional, porque estaba haciendo un doctorado. Tal cual. En mi cabeza eso no hacía mucho sentido. O sea, si yo tuviese que darle puntos a una persona que quiere tener espacio en una sala cuna, que por lo demás era preciosa, hubiese dicho, pero por supuesto. Y no ocurrió. Y me he dado cuenta que con el pasar de los años, este tema sigue siéndolo, aun cuando el país evidentemente ha invertido muchísimo y hemos avanzado en salas cunas para profesionales, para mujeres, pero dejando fuera, o quizás no se han dado cuenta de que se requiere darle cabida a salas cunas universales a las mujeres que están enfrentando este desafío. Está absolutamente en lo correcto y de hecho, recién el año pasado teníamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile una colaboradora, una investigadora joven que no calificaba para la sala cuna que está dentro de la institución, porque la sala cuna de la institución son niñitos pequeños de 1 año a 2 años, pero tienes que ser solo de contrata, porque no da abasto el lugar. Y después hay una sala como de cuidados, como una especie de after school, ¿cierto? Pero que de los 2 años hay un vacío hasta los 4 años, entonces de los 4 años hacia arriba puedes llevarlo al after school. Entonces, si tú eres madre además de posgrado o eres investigadora joven y no estás contratada aún por la universidad o por la institución, y tu hijo está entre los 2 y 4 años, no tienes cabida ni en los jardines Junji, ni tampoco dentro de los beneficios que te puede dar la facultad. Y no porque la facultad no quiera, sino que no da abasto. ¿Por qué es un tema tan relevante? Porque
desde el año pasado, el bienestar de la Facultad de Medicina, por ejemplo, fue capaz de pelear cupos especiales para todas aquellas mujeres en un jardín Junji cercano y lo logró. Pero si esto es una traba, y esto yo creo que tú también como yo lo sabemos, uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que nuestra tasa de natalidad va en descenso. Entonces, si este problema lo tenemos porque somos mujeres que queremos profesionalizarnos y queremos avanzar en distintas áreas, entonces la situación va a ser más adelante, primero voy a priorizar ser profesional y voy a postergar y voy a seguir postergando ser madre. Y va a llegar un momento en que no vamos a tener mujeres que quieran ser madre. Yo creo que ese tema es un tema que es de mucho, yo lo he percibido desde hace muchos años y creo que, pero cuando no había un ministerio de la cartera. Hoy día tenemos un ministerio. Sí. Y tenemos un ministerio que siempre está sobre la mesa, la equidad de género, etcétera. Pero el tema de la maternidad ya dejó de ser un tema de género. Claro. Hoy día es un tema país. Hoy día el país está envejeciendo, como tú lo decías, tenemos una natalidad muy por debajo de lo deseable y en paralelo empezó a ocurrir claramente que la mujer hoy día está mucho más posicionada profesionalmente. Obvio. Pero esa mujer que se quiere profesionalizar, no por eso va a dejar de ser madre. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es quizás sentarse en la mesa nuevamente a conversar de estos temas y ver que las mujeres que son profesionales y que están haciendo un posgrado en cualquier área del saber sean las primeras que tengan cupo en las salas Junji, que cada vez están mejor equipadas con profesionales. El país ha invertido muchísimo en formar profesionales que están a cargo de nuestros hijos. Yo tuve la fortuna y sé que fui privilegiada de contar con sala cuna y jardín infantil gratuito, donde hice mi doctorado, por una cosa circunstancial. Y no solamente mis hijas estuvieron excelentes, sino que yo pude desarrollar mi doctorado de manera perfecta porque tuve ese apoyo, pero no era un apoyo generalizado. No. Por lo tanto, en ese tema yo creo que es un tema que el país debe moverse, no solamente por las científicas, sino por todas aquellas profesionales que se están queriendo perfeccionar y que debiesen, obviamente, tener ese beneficio. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y a diferencia tuya, a mí me pasó al revés, que nunca tuve el apoyo de sala cuna y yo mandaba cartas a todos lados para tener sala cuna. Y cuando tuvimos las reuniones de trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, justo quedé embarazada. Entonces quedé embarazada y ganamos el beneficio, pero cuando ganamos el beneficio, ya mi hijo ya tenía como cerca de 2 años y algo, entonces ganamos un beneficio para todas las mujeres que entraban en los programas de posgrado y que tenían financiamiento. Que el beneficio era extender la beca, pero era un reconocimiento. No tener sala cuna, sino que extender la beca. Pero extender la beca ya era un beneficio tremendo, porque nosotros teníamos mujeres que estaban en doctorado y teníamos un catastro súper bien hecho. Entonces teníamos mujeres que entraban al doctorado, quedaban embarazadas y tenían que congelar sus becas por 6 meses. Y congelar su beca por 6 meses significa que esa mujer queda embarazada sin ni un peso. Entonces ya la extensión de beca por 6 meses era un beneficio para poder respirar, pero no así sala cuna. Entonces, todos los beneficios que fuimos peleando, y eso se ríe mucha gente que me conoce, que todos los beneficios que fui peleando alguna vez en esta carrera, nunca los pude usar. Entonces, siempre me quedo con esa sensación de, ahora lo tenemos, pero todavía falta. Y pero quizás ver el vaso medio lleno es que a pesar de eso, sí, por supuesto. Tú hoy día estás desarrollando investigación, estás en un tema de mucho interés país, pero obviamente que eso también como mujeres científicas nos lleva a pensar de qué manera poner estos temas sobre la mesa con una ministra mujer, además en la cartera. ¿Por qué no hablar de estos temas, no es verdad? Y quisiera quizás sumar un aspecto más. Hoy día también estamos viendo, así como vemos más casos de cánceres de mama en mujeres jóvenes y vemos que hay problemas de natalidad, también estamos viendo que hay un amplio espectro de niños con neurodivergencias. Sí. Y yo quisiera saber
si estos tiempos de extensión de beca, etcétera, también están acordes a los tiempos que se requiere cuando una mujer tiene un hijo neurodivergente. ¿Alcanzan esos tiempos? O además las políticas que se han instaurado, por ejemplo, para extender los currículum cuando tú estás embarazada, que es un tremendo avance, pero probablemente cuando una persona tiene un hijo neurodivergente, esos tiempos no es lo mismo, ¿o sí? Quisiera que me comentaras. A ver, uno no es lo mismo. Y aquí hay que recordar que hace poco tenemos la ley TEA, ¿cierto? Pero la ley TEA no está considerado esa extensión. Voy a explicar un poco para quienes nos escuchan, porque si yo fui madre y después 5 años después postulo un proyecto estatal, yo puedo tener un año de extensión de currículum por el hijo que tuve, ¿sí? Eso significa que en vez de considerar mi currículum de 5 años, puedo tomar un año antes y de esa manera tengo la acumulación de mayor cantidad de artículos científicos de impacto para poder tener puntos para ganar el proyecto. Pero tener un hijo con neurodivergencia, y aquí lo hablo también por experiencia propia, tener un hijo con neurodivergencia significa mucho más tiempo de desgaste, pero también es un tiempo que se extiende mucho más. O sea, tener una extensión curricular solo de un año sin que tu hijo sea neurodivergente es poco, porque uno tiene que pensar que un hijo de repente deja de tomar leche recién al año y medio, y está caminando, no sé, a los 2 años estará caminando. Entonces, si uno piensa, un año es un individuo muy pequeñito. Entonces, si la extensión fuese de 2 años curricular, uno comprendería fácilmente a todas las mujeres. Pero un hijo por lo demás, una política que no debiera ser solamente de las mujeres, por eso, de los científicos, de los independientes científicos, sí. Si son en ambos. Sí, y si es neurodivergente, debería, a mi juicio, debería al menos darse 3 años de extensión curricular, porque ese chiquitito que normalmente va a caminar a los 2 años y que puede indicar que tiene hambre o que tiene frío, con un chico que es neurodivergente no ocurre. Entonces vas a tener un pequeño que tiene 3 años etarios, ¿cierto?, de edad real, de meses, pero su comportamiento es de un pequeño más chiquitito, que no va a saber si tiene frío, si tiene calor o si tiene sed. Entonces, eso es algo que también hay que revisar, y también es muy importante volver a decir lo que tú dijiste. Tenemos una ministra que en estos momentos es mujer y que debería ver esto, que son necesidades que cada vez son mucho más potentes. Son mucho más importantes. O sea, hay muchos abordar. temas alrededor de la ciencia, y que lo importante es transmitir de que detrás de cada científico, ya vamos a entrevistar científicos varones, sí. Pero detrás de una científica mujer, claro, se suman otros elementos que son los que estamos discutiendo sí. hoy, que sin duda es importante conocer de estos temas, establecer ciertas brechas que aún quedan, también reconocer todo lo que hemos avanzado como país, pero también darnos cuenta que la perfección rara vez existe, no, y claro. que aquí necesitamos también cerrar ciertas brechas. Y quizás en ese sentido a mí me gustaría que tú nos explicaras si esa fue o no la razón del nacimiento de las Ernestinas. Quisiera sí. saber quién es Ernestina Barahona. Ya, ¿qué es el colectivo? ¿Por qué nace este colectivo? Ya. El colectivo nace porque yo soy muy mala para las fechas, pero ponte tú que fueran 3 años. Hace 3 años hice un cambio de institución. Entonces me fui de la Universidad del Desarrollo, de la Facultad de Medicina, me vine a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y en este tránsito, como que yo me sentía que no era de ningún lado. Y entre medio veía a mujeres a quienes yo extrañaba en un laboratorio, y veía mujeres nuevas en el otro laboratorio, y empecé a observar y a darme cuenta de que había muchas mujeres que teníamos como carencias súper importantes, pero que no sabíamos cómo arreglar. Entonces se me ocurrió armar una cosa que se llamaba Colectivo de Mujeres, todavía no tenía nombre. Entonces, Colectivo de Mujeres, y organicé un paseo en una parcela, y resulta que este paseo de la parcela, que se supone que iba a ser un paseo donde íbamos a trazar rutas de trabajo y colaboración, íbamos a ver en qué proyectos todas podíamos encajar, este paseo se transformó en una catarsis emocional terrible.
terminamos muchas así contando penas muy importantes de la trayectoria científica, y en estas penas de la trayectoria científica nos dimos cuenta que en realidad cuando una mujer está en ciencia y tiene un dolor, un vacío, se siente desamparada, no pide ayuda, no sabe cómo pedir ayuda. Entonces, después de eso, yo dije, ya, la mejor forma, hagamos un WhatsApp. Entonces partimos con 13 mujeres que fueron las que empezamos, y ahora somos cerca de 150 mujeres en el colectivo que estamos en este WhatsApp. Y dentro de estas 150 ya llevamos como 15 postulaciones a proyecto colectivo. Se hizo una primera reunión, ya no en un paseo, sino que en la Facultad de Medicina, y en la primera reunión lo que hicimos fue ayudar a una científica que estaba muy desamparada y que necesitaba muestras plasmáticas, muestras de sangre, para poder hacer un score. Y todas las mujeres que llegamos ayudamos a esta científica, que es la doctora Oróstica, y gracias a eso ella pudo sacar un paper y terminar como su rendición a fondo, ¿sí? Entonces, después de ese hito, nos dimos cuenta que este colectivo de mujeres en un WhatsApp que nos juntábamos a ayudar a una investigadora tenía impacto real. Entonces se generó la tercera reunión ampliada, donde fuimos cerca de 24, tú participaste también ahí, y fue muy potente porque en ese momento tomamos el nombre de Ernestina Pérez Barahona. Aparecieron muchos nombres, debo decirlo, nos reímos mucho esa tarde poniendo nombres, pero Ernestina Pérez Barahona es la segunda mujer en Chile que estudió medicina y que se tituló. Y entonces, como es la segunda, siempre pasa como desapercibida desde la primera, que la primera todo el mundo la conoce, que es Eloísa, ¿cierto? Entonces tenemos calles con el nombre de Eloísa, tenemos salas especiales, aulas magnas con este nombre, pero de Ernestina no. Entonces votamos, dejamos a Ernestina, pero no solo porque ella fue la segunda mujer que lo logró, sino porque Ernestina Pérez Barahona llevó el estudio de todo lo que es ginecológico y salud ginecológica a las instituciones públicas del país. Fue la primera que se preocupó de generar una atención ginecológica integral en hospitales públicos en nuestro país. Por lo tanto, una de las cosas que seguimos al debe, que es un poco lo que hemos dicho hoy día, seguimos al debe en beca de doctorado, seguimos al debe en sala cuna, seguimos al debe todavía en las campañas preventivas, seguimos al debe en ginecología integral para las mujeres en nuestro país, donde nos evitaríamos cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces, por eso nos llamamos la Ernestina. Ahora, salimos de todas las redes sociales, cada uno tiene su infografía, y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir dirigiendo tesis en conjunto, vamos a seguir mostrando quiénes somos, qué es lo que hacemos, postulando proyectos colectivos. Estamos en un desafío de mujeres con mujeres para apoyar a mujeres en enfermedades de mujeres. O sea, que en realidad no eres tan distinta a la Marie Curie. O sea, espero no enfermarme. O sea, tienes ese motorcito propio que te hace siempre estar inquieta. Yo partí diciendo que eras un poco inquieta, y eso es lo rico, de tener también ganas de poder ir un poquito más allá. Y con eso yo quisiera ir cerrando, y me gustaría que al término de esta entrevista, me gustaría que volvieras a mirar hacia atrás a esa niña que hacía laboratorio en el patio de tu casa, y que te preguntaras tú de qué te sientes hoy profundamente orgullosa. Porque de esta carrera que ha tenido todas estas cosas, de que conseguiste cosas, pero eso, tú no usaste esos beneficios para ti. Sí. Pero hoy día ya todavía nos queda mucho por hacer, Sí, pero sí. si miras hoy hacia atrás, ¿de qué te sientes más orgullosa? Es una pregunta súper difícil. Yo creo que me siento orgullosa de no haber dejado el espíritu de niña que tenía con mis hermanos. Para mi hermano el chino, ¿cierto? Mi hermano, el quien falleció, él siempre decía que yo era una superhéroe. Entonces, y mi hermano Omar, que es el más pequeño, que ahora es todo un hombre, yo siempre era su pilar de regaloneo.
Entonces, me siento orgullosa de no haber olvidado de dónde vengo, de no haber olvidado qué me enseñó mi mamá cuando uno dice, hay que darle de nuevo, y hay que darle de nuevo, o de mi papá cuando me castigaba porque me mandaba alguna embarrada en el colegio y salíamos a correr o subíamos el Cerro de la Virgen porque había que entrenarse, había que salir adelante, había no olvidar de dónde vengo y cómo soy quien soy. Es algo de que me siento orgullosa. Y también me siento orgullosa de poder tener la familia que tengo hoy en día, de poder estar casada con un pelado que es un poco loco, pero que llevamos 20 y algo años de matrimonio y creo que hay una reconstrucción, como una resiliencia también. Y tengo 2 hijos que creo que, como dicen ahí, como pecas pagas. Bueno, tengo 2 hijos y una hija política que creo que me han enseñado a que todo lo que aprendí de lo que soy, la científica que se generó y se crió, lo llevo también un poco al espíritu de que no me quiero rendir. No me quiero No te rendir. debes rendir. Y vamos a pelearla y ahí estamos. Entonces, vamos a estar viendo en el corto, mediano plazo, posiblemente alguna herramienta, alguna estrategia para poder al menos comenzar a probar si el silenciamiento o la baja de esta lactoferrina pudiera estar al menos reduciendo el avance metastásico. Sí. Eso Sí. es potentísimo Sí. y te deseamos el mayor de los éxitos. Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Pati. Bacán. Muchas gracias.